Muy buenas tardes, amigos y amigas del colectivo Filopóiesis, que nos siguen, ¿cierto?, desde el primer capítulo muy fielmente que hicimos en el mes de julio. Hoy día nos encontramos en nuestro noveno y último capítulo del ciclo de Filopóiesis 2020, el último capítulo del año, y además con una invitada sumamente especial e importante para nosotros. Antes de presentar quién nos acompaña, ¿cierto? Solamente hacer una mención que en cada uno de nuestros encuentros y capítulos estamos de una u otra forma conmemorando o recordando algún episodio, algún hito histórico en función de las fechas cercanas también. En el día de hoy aludimos y mencionamos a dos fechas en particular, o el mismo día, pero con dos significados muy distintos. El primero, a propósito del 10 de diciembre, con el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿cierto? Con la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en esa fecha, en el año 48. Pero también, y muy cercano a lo que es el espíritu de este colectivo, Filopóiesis, sin lugar a duda no podemos dejar de recordar a la maestra, a la querida poetisa chilena, ¿cierto?, Gabriela Mistral, quien hace 75 años, un mismo 10 de diciembre, obtiene, ¿cierto?, el premio Nobel. ¿Qué mejor entonces que tener el día de hoy a alguien que también es muy querida y una amiga muy cercana, integrante del colectivo Filopóiesis, con un amigo también cofundador de este espacio, que nos va a acompañar moderando? Me refiero a Rosa Betty Muñoz. Rosa Betty, ustedes saben que nos acompaña desde Chiloé. Ella nació en Ancud. Ella es titulada de profesora de pedagogía en castellano por la Universidad Austral de Chile y escritora, poeta, con innumerables ya reconocimientos y premios por sus distintas bibliografías, ¿cierto? Bibliografía tal como Canto de una oveja del rebaño, En lugar de morir, Hijos, Baile de señoritas, La Santa, Historia de una elevación, Sombras en el Roselot, Ratada, En nombre de ninguna, Polvo de huesos, solo por nombrar algunos. Y dentro de sus premios, ¿cierto?, más conocidos, Pablo Neruda en el 2000, Consejo Nacional del Libro de Chile en el 2002, Premio Regional de Arte y Cultura de la Región de los Lagos el 2012 y Premio Altazor el 2013, siendo este año además postulada y nominada al Premio Nacional de Literatura. Por lo tanto, comprenderán que para mí es un tremendo agrado, honor y orgullo poder encontrarme conversando con Rosa Betty. Bienvenida a este espacio, muchas gracias por aceptar la invitación. Y para comenzar, si quisieras, ¿cierto?, poder entrar en la dinámica de esta conversación, contándonos un poquito quién es Rosa Betty y cómo fue llegando, ¿cierto?, poco a poco, no solo a la pedagogía, a la vocación de la educación, sino que a la poesía. Hola amigos, a Hans y Juan. Yo no me siento como invitada, yo siento que soy parte de la casa con Filopóiesis. A lo mejor no he participado tanto como quisiera porque estamos todos como muy llenos de actividades, y eso ha significado que tengamos que estar todo el tiempo decidiendo en cuál participamos. Es interesante lo que partiste diciendo porque como precisamente todo confluye, ayer estuvimos conmemorando el tema de los derechos humanos con una obra de danza en Valdivia de la Universidad Austral que se llama Conversaciones con Ligia, a propósito de un libro que escribí sobre el exilio, y fue interesante porque estaba una profesora de antropóloga que habló del tema de los derechos humanos, había una joven, muy joven, artista audiovisual. Fue una conversación realmente preciosa. Y hoy que nosotros desde el principio, cuando empezamos a hablar de este conversatorio, pensamos en esto de unir, ¿cierto?, la lectura de mujeres con este día especial para Chile, y yo creo que para toda América Latina en realidad,
respecto de la poesía femenina, que es cuando se le dio el premio Nobel a Gabriela Mistral, el premio o digamos el más alto honor que se considera en el mundo, y pensando en que aquí en Chile aún, como ya se ha dicho tanto, pero yo creo que nunca es malo mencionarlo de nuevo, no se le dio el nacional hasta 5 años después que esa distinción mundial. Quiero relacionarlo con el título de esta conversación, que trata de poesía de mujeres, porque mi propio inicio, mi propio trabajo no sería posible si yo no me debiera a todas las voces de las mujeres anteriores, no solamente escritoras, sino que viejas mujeres o vecinas o parientas, cuyo lenguaje yo creo que quedó grabado más que cualquier otro discurso desde la infancia, que es cuando a uno se le graba más fuertemente todo. Yo creo que empecé a ser escritora cuando escuchaba esas historias de las mujeres alrededor de la estufa contando cosas impresionantes, como que habían hecho un mal a una familia de al lado, y los remedios que servían para contrarrestar la mala voluntad de las demás personas, o todo ese lenguaje que tiene que ver con un imaginario, bordeando aquello que nosotros entendemos como lo real, saliéndose a cada rato de esos límites. Yo creo que fue la primera cosa. Y la siguiente elemento extraordinario para mí, que yo sé que fue piedra angular de todo, es el encuentro con la poesía de Gabriela Mistral. Mi mamá se sabía poemas de ella y los recitaba. Yo quiero recordar que me crié en un Chiloé pre-electricidad y pre-televisión. Por lo tanto, todo el tema del hogar, las madres, las parientes, es decir, todo ese círculo ampliado y los relatos fueron fundamentales. Y mi mamá, cuando ella misma lo cuenta, que cuando tenía miedo ella por los temporales afuera, ella se ponía a recitarnos poemas o a contarnos historias a los niños, somos 5 hermanos. Eso hacía que contrarrestar un poco el mal de afuera, digamos, simbólica y literalmente. Y como digo, después de mi madre y su voz, entrar a la escuela y encontrarme con profesoras que recitaban poemas y que lo hacían aprenderse a uno poemas, aún siendo muy niña. Yo me acuerdo del poema Vergüenza de Gabriela Mistral, yo lo aprendí muy niña. No puedo fijar exactamente la edad, pero yo no entendía ni las palabras que decía, pero lo aprendía por el ritmo. Y después, cuando fui creciendo y empezó a instalarse esa imagen de Gabriela Mistral, que era muy admirada por las profesoras que fueron normalistas y que eran con las que me encontré primero en las escuelas rurales, donde estuve en varias escuelas distintas en Chiloé, estuve en Talcahuano, en Quenac, por distintas cosas nos movíamos. Entonces conocí varios espacios de colegio donde era más o menos el mismo tipo de profesoras que participaban activamente en la comunidad, con todo. Ahí en la escuela se hacían las reuniones para que haya motor de luz eléctrica, para que haya agua potable para todos, es decir, todo lo que tuviera que ver con el desarrollo de la comunidad se hacía en la escuela. Y estos profesores así preparados eran fanáticos de la literatura nacional y nos hacían leer muy buena literatura nacional, cosa que yo critico tanto hoy día, de que los profesores, el sistema en realidad educacional, más que los profesores mismos, no le tienen confianza a los niños, como si no fueran a entender. A Coloane lo leíamos en tercero básico, leíamos a Manuel Roja, El vaso de leche, de estas experiencias remecedoras que te educan emocional, sentimentalmente. Bueno, y ahí encontré a Gabriela Mistral y ya no se fue nunca más de mi vida, porque sí, así como todos los niños necesitan un héroe, una heroína, alguien en quien tener de modelo, para mí era Gabriela Mistral. Yo quería ser como ella, me imaginaba viajando por el mundo, escribiendo libros, siempre con esa estatura tan contundente, ¿no? En el sentido de una palabra que calaba hondo, que siempre estaba hablando de los temas que me hacían sentido, y que después cada vez se fue, en lugar de ir alejándome, cada vez se iban poniendo más como unidos, como trenzados con lo que iba adoptando para mi vida. Yo
me hice profesora y ahí empecé a leerla más todavía ella como maestra. Hasta los días de hoy suscribo absolutamente cuando dice que el profesor no es para entregar conocimientos ni información, sino que para modelar almas. Eso yo lo encuentro cincelar almas. Todavía encuentro que es fundamental y que deberíamos volver a mucho de lo que plantea ella en pedagogía. Eso yo creo que ha sido un encuentro que he llevado por toda la vida y que traspasa la lectura de su poesía, que no es que la esté dejando fuera. La leo una y otra vez, pero es una unidad que tiene que ver con su idea de cómo estar en el mundo, su participación en todos los temas, en los temas de cómo los desarrollos de la comunidad, todo, no hay ningún tema que una poeta como ella no le interese, y eso a mí me parece extraordinario. Sí, sí, de todas maneras, qué increíble, Rosabetti, y me encanta escucharte, ¿cierto?, con esa convicción, fuerza, pasión respecto a cómo fue influyendo en tu vida de distintas miradas ópticas y también desde esa variedad de escritura que tuvo Gabriela, y también con una preocupación, ¿cierto?, por el ámbito de la educación, tanto como tú. Y ahí yo me quisiera detener cuando hablaste de justamente el tema de la escritura, y me voy a permitir leer de un libro que es una antología, una edición conmemorativa eh, a Gabriela. Y justamente aparece un pequeño textito que ella escribe, ¿cierto?, que se ha titulado en esta conmemoración como ¿Cómo escribo? En una tarde de enero de 1938, durante los cursos sudamericanos de vacaciones que se celebraban en Montevideo, se reunieron en el patio de la universidad Alfonsina Storni, Juana de Ibarbourou y Gabriela Mistral para contar cómo escribían sus versos. Gabriela, luego de hacer el cumplido elogio de Alfonsina y de Juana, dijo las siguientes palabras, y aquí las cito. Las mujeres no escribimos solemnemente como Bufón, que se ponía para el trance su chaqueta de mangas con encajes y se sentaba con toda solemnidad a su mesa de caoba. Yo escribo sobre mis rodillas y la mesa de escritorio nunca me sirvió de nada, ni en Chile, ni en París, ni en Lisboa. Escribo de mañana o de noche, y la tarde no me ha dado nunca inspiración sin que yo entienda la razón de su esterilidad o de su mala gana para mí. Creo no haber hecho jamás un verso en cuarto cerrado, ni en cuarto cuya ventana diese a un horrible muro de casa. Siempre me afirmo en un pedazo de cielo, que Chile me dio azul y Europa me ha borroneado. Mejor se ponen mis humores si afirmo mis ojos viejos en una masa de árboles. Y hasta ahí dejo por ahí la cita para preguntarte, Rosabetti, ¿cómo escribes tú? Guardando las debidas proporciones, pero textos como ese que yo había leído también, claro, a uno le hace mucho sentido porque ella procura un lugar para las mujeres que nosotras no lo tenemos como en la experiencia, como diría yo, literaria histórica, porque esto del cuarto propio que hablaba Virginia Woolf, o sea, en cada una de nosotros se ha encarnado de manera diferente todas las dificultades que tienen. Por ejemplo, yo creo que durante mi juventud y primera juventud en la universidad y todo, no tenía problema porque estaba igual que cualquier joven, como muy ardiente, muy curiosa y llena como de deseos y del encuentro con los libros, y fascinada con encontrarme con la gran literatura, que fue en la universidad fundamentalmente. Pero cuando entré en el 85, cuando me casé y empecé a tener hijos, uno tras otro, 3 años seguidos, y tenía 40 horas de clases, 3 guaguas, porque tuvieron uno cada 11 meses,
y una casa, y con la experiencia vital, que tampoco es que hubiese personal ni nadie que ayudara en la casa, sino que nosotros haciendo todo y escamoteando algunas horas para escribir, para tomar unos apuntes locos por ahí. Ahora yo nunca, yo un tiempo tuve mucho miedo, pensé que nunca más iba a escribir y siempre había sido como el eje de mi vida, siempre fue la columna vertebral sobre la cual, alrededor de la cual tomé todas las decisiones. Eso era lo que más me importaba de todo. Y cuando tuve esta vida doméstica por tantos años, digamos que duraron como entre 5 y 8 años en que no hice nada más que todo el entorno doméstico fue lo más poderoso, a veces me desesperaba y yo pensaba que nunca más iba a escribir en serio, digamos, sentarme a trabajar los textos, leer mucho, que es lo que más se necesita. Pero finalmente fue todo lo contrario, porque todas las experiencias que uno hace intensamente son el material y el combustible para la escritura. O sea, no tiene sentido alguien como ella muy bien grafica en el escritorio de caoba y las mangas puestos especialmente para el trance de la escritura, sino que al revés, es decir, cuando uno está tan involucrado en el mundo de la experiencia, ¿no? Y mientras más rico ese mundo de la experiencia, yo creo que es mejor para la poesía. Y en ese sentido, por ejemplo, yo he seguido más o menos como lo he hecho siempre. Tomo mucho apunte, vivo tomando apunte, ando con hartos, tengo unos cuadernos que ando trayendo para todas partes, se me ocurre de repente, veo alguna imagen, escribo algún apunte, de pronto hay una conversación al lado y la copio a veces entera, ando robando por ahí frases, hay gente que habla en metáforas, que habla en figuras, en imágenes, sobre todo las viejas, aquí las viejas chilotas hablan en imágenes, es impresionante, y yo después ese material lo uso. No sé, por decirte, por cuestión que recuerdo que me encanta, que hay una señora que decía, los hijos son de uno, el hombre es un ajeno, el hombre es un ajeno. Eso yo lo he usado mucho, es una visión muy de mujer chilota antigua, el hombre es un otro y qué manera de decirlo, es un ajeno. En fin, la cosa es que después, cuando yo ya siento de alguna manera que hay algo cuajando, ahí me siento a ordenar, a leer mucho sobre el tema que me está inquietando, sobre el que voy a escribir, pero no tengo horario así que diga, ahora en este encierro sí, en este encierro me he hecho un horario para leer y para escribir, porque todo está pasando aquí en mi escritorio, los encuentros con la gente, con todo, pero en general es así, es decir, recoger mucho del medio. Mis estudiantes son una fuente de alimentación para los poemas, la manera en que entablan sus relaciones, así uno se mantiene fresco y vivo, porque va entendiendo cómo hablan las generaciones posteriores a la de uno, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Oye, yo creo que es esencial y comentan por ahí también en el Facebook, ¿cierto? Cómo se agradece la poesía tuya, la sintaxis depurada, presente en tus poemas, que siempre nos deleita, como en la antología Misión Circular, ¿cierto? Que al parecer se hizo hace poquito. Y te saludan ahí también como maestra, como poeta de los canales de la Isla Maravillosa, de la vida tejida. Ahí nuestro amigo Manuel de Valdivia siempre nos acompaña. Y dado justamente esos modos de escritura que tuviste y esta escritura cotidiana, ¿cierto? En los momentos posibles, en las horas que se podía, de la forma en que se encontrara el espacio necesario, entre otras tantas preocupaciones y ocupaciones, ¿cierto? De la vida diaria. Aprovechemos que hablamos de escritura, Rosabetti, para ver si también podemos irnos a la lectura. Si tienes ahí alguno de tus poemas que nos quieras regalar, que nos quieras leer, ¿qué te parece si nos vamos ahora con alguno? Mira, ahí volvió Hans, mira, ya voy a leer precisamente de la antología Misión Circular, que salió este año en Lumen. Voy a leer un poema que es antiguo, sí, yo creo que recoge todos esos primeros años, un poco muestra
la manera en que trabajo en la escritura. Ya voy a leer este poema en prosa que se llama Yo, piedra. Recuerdo exactamente el día que encontré la piedra escondida debajo de un montón de lamilla en la playa. Estaba cubierta de una capa oscura, algo viscosa, que me llevé a la nariz como si fuera el mar entero en el hueco de mi mano. Y yo tuve la culpa de rasparla hasta sacarle brillo. Enseguida se hizo una reunión en la escuela para instalar el motor de la luz eléctrica. Yo no sabía lo que podía provocar la piedra, así es que la andaba trayendo en el bolsillo de mi delantal, y cuando estaba sola me gustaba sacarla y pasarle un paño hasta que despedía unos destellos luminosos. Así, cada vez fue llegando el retén de carabineros, la lancha grande del maestro Ciro, la ampliación de la escuela. Cuando me di cuenta de los poderes de la piedra, mis vestidos me quedaban chicos, casi toda la gente andaba con zapatos y muchos jóvenes se habían ido para siempre de la isla. Entonces tomé el ágata maravillosa, ojitos de gato, y la envolví en un trapo negro. Después la metí debajo de una tabla suelta del piso, pero ya era tarde. Su efecto se había desatado y por inercia la velocidad del tiempo ya no paró más. Qué hermoso, Rosabetti. Muchas gracias por regalarnos esa lectura. ¿Te parece que ahora sí vayamos entonces con Hans, antes de seguir escuchándote también en tu escritura, en tu lectura? Hans Schuster, escritor, poeta, profesor también, amigo, cofundador de este colectivo Filopoiesis y recientemente quien ha dado las primeras luces del colectivo de arte Látigos de Fuego en la Feria del Libro de Valdivia. Así que también, Hans, bienvenido. Ahora, ¿qué preguntas les podemos hacer a Rosabetti? Cuéntanos. Mi viejo Muchas amigo. gracias a todos, a todas y todos. Sí, con Rosita somos de hace mucho tiempo compañeros de ruta. Rosita, a mí se me ocurre, digamos, preguntarte en relación con las mujeres del sur, ya más que nada de los lagos o de los ríos, ya, porque las de Santiago las conocemos, son muchas, y hacia el norte no hay tantas, pero también hay destacadas mujeres. En el caso, y voy a recordar a dos que están también en nuestro colectivo Filopoiesis, como lo es Verónica Sonde y Heidi Navarro, pero también está una vieja vecina tuya, que es la Sonia Caicheo, que está más hacia el sur, ¿ya? Pero hay muchas Sí. voces jóvenes que están en este último tiempo mostrando sus trabajos. Hay gente en Keilen, en Puqueldón, en Castro. Estoy pensando en Miriam Torres, Carla Guagún, Janet Ueintra y otras. Por ejemplo, la Adriana Paredes Pinda, Roxana Miranda, Janet Huequemán, Juana Lancapichún, María Huennunir, ¿ya? Por mencionar, digamos, las que han estado apareciendo con bastante fuerza en los últimos tiempos. Pero en ese marco, digamos, ¿cómo ves tú el trabajo que se ha estado desarrollando con la voz de las mujeres en esta zona del sur? Porque más al sur también hay muchas poetisas, no tantas, pero hay, ¿ya? Y tienen que publicar en Argentina, claro, fundamentalmente. Cuéntanos. Sí. Bueno, es un largo tema. Entre las que nombraste hay como generaciones bastante diferentes, ¿no? Sí, claro. Yo creo que en los 80, que esto es como un gran hito, ¿no? Donde aparecieron muchas voces femeninas, de las cuales han seguido nutriéndose casi toda la escena nacional. Es interesante lo que pasaba paralelo aquí en el sur de Chile, en que estaban distintos movimientos o grupos de escritores que estaban funcionando y que estábamos con la prioridad, digamos yo, el primer escalón de lo que queríamos trabajar era la lucha contra la dictadura, o sea, todo el lenguaje, todo el trabajo era una participación directamente política,
y nuestras conversaciones, nuestras presentaciones públicas, las lecturas en peña, todo tenía que ver con eso. Por lo tanto, aquellas otras variables, si queremos decirlo, o reivindicaciones como la poesía femenina o poesía de pueblos originarios, no eran temas en esos momentos sustantivos porque estábamos con esta otra prioridad, digamos, que nos reunía a todos y de algún modo igualaba la cancha para todos los que estábamos en eso. Por eso cuando, por ejemplo, se habla de discriminación a la poesía femenina, las compañeras de Santiago que lo vivían más ferozmente que yo, siempre he comentado que para lo que vivía en forma personal en el sur, no tuvo esas características. Una de las razones puede ser esta, que estábamos todos con un foco preciso y trabajamos en igualdad de condiciones. Yo no recuerdo nunca una lectura en que los compañeros dijeran, van a haber 4 hombres y 3 mujeres, o vamos a cerrar, abrir y cerrar la lectura con un hombre, dando como categorías de importancia. No recuerdo ninguna discusión en ese sentido, nada que tuviera que ver con ese tipo de, ni de discriminación, tú no vas a leer porque no estás a la altura de los otros lenguajes, nada de eso. Participábamos, yo creo, con la misma pasión, el mismo interés, etc. Por otro lado, aquí en Castro estaba el grupo Aumen, casi en paralelo, y allí participaban mujeres como la Sonia Caicheo, por ejemplo, como algunas de las que nombró, que son ex Aumen, Miriam Torres, por ejemplo, que fueron del grupo Aumen, sí, de la última tardío ya del grupo Aumen. Yo creo que también era una vivencia más o menos similar. Habían también compartíamos problemas que tenían también los hombres, por decirlo así. Por ejemplo, el problema de publicación, de circulación de los trabajos, difusión, etc. Cuando en los tiempos posteriores, yo creo que todo lo que fue pasando con nosotros, la generación del 80, fue abriendo camino para los demás que venían. Entonces, por ejemplo, bueno, me faltó decir que en Puerto Montt hubo una experiencia extraordinaria, que fueron los arcoíris de poesía, que había un grupo, sí, el grupo de arcoíris de poesía, donde habían varias mujeres allí, la Marlene Bole, la Antonieta Rodríguez, son mujeres que fueron muy gravitantes en ese espacio. Y bueno, y después, como estaba diciendo, estos caminos que fuimos abriendo las que estábamos en estos grupos, ¿no? Y que empezamos a ser publicadas, que empezamos a participar en revistas, en publicaciones, como diría yo, en encuentros, etcétera, empezaron como a abrir puertas para que también otras mujeres se sintieran como, digamos, con la posibilidad de ocupar los espacios. Y entonces, claro, aparecen muchas mujeres hoy día, cada vez más, porque yo misma nomás aquí en el liceo he tenido un par de estudiantes que son realmente brillantes. Yo tengo muchas expectativas, por ejemplo, de la poesía que puede lograr Sergio Marapiña, que hoy día ella tiene un imaginario precioso, porque está como diría, no tiene ningún discurso como combativo, y sin embargo es tan fuerte su parada frente a la vida de hoy, que me parece una poesía muy contemporánea. Y no solo ella, yo creo que ustedes tienen la experiencia de lectura de una poeta como la Roxana Miranda, que yo creo que también viene con todas las energías, la fuerza, la contundencia, para pararse desde la provincia, como hemos querido siempre estar todos los que escribimos desde acá, como dialogantes, nosotros no en la actitud de víctimas que necesitamos que nos presten atención, sino que estableciendo un discurso que sea de interés dentro del mapa nacional, porque lo va completando el mapa, va diciendo una parte del país que necesita ser considerada para que haya una real lectura de la literatura general. Yo creo que hay una poesía de mujeres que cada vez es más interesante, eso sí que me parece. Hay algunos nombres extraordinarios, como la Maja Vial, que acaba de fallecer este año. Eso sí que fue una pérdida tremenda para todos nosotros los sureños y para el país. Yo creo que no alcanzó
el ambiente literario, por decirlo de alguna manera, o la institucionalidad, a captar realmente todo lo que significaba la obra de Maja, que en una cuerda que sostiene desde los 80 hasta ahora, desde que empezó a escribir, fue inclaudicable respecto de los temas, de los grandes temas, haciendo, por ejemplo, cuestiones que hoy día son como súper apreciadas, como una palabra muy dura, muy cruda, muy de choque de pronto con algunos temas, y sin embargo ella lo estaba escribiendo décadas ya. Nunca la leyeron mucho, salvo nosotros los sureños. Y yo creo que ahora justamente estaba en un mayor encuentro con otros lugares de lectura, y justamente ahora se nos fue a un año de distancia con su compañero Pedro Jara, que ambos formaron una unidad indisoluble en el sur de Chile respecto de cómo entender una vida dedicada a la literatura, que ellos la hicieron carne y sangre. A mí me gustaría leer un poema de Maja, de uno de sus libros más extraordinarios, que se llama Fuerza Bruta, un libro realmente impresionante a mí me costó mucho leerlo de nuevo, este libro, porque cuando lo leí parecía un libro tan como estos libros terminales, así como cuando uno es como un testamento, y no tenía sentido hasta que cuando se murió y supimos que ella ya sabía que estaba enferma hacía mucho. Cuando escribió este libro, ella estaba escribiendo ese libro con la conciencia de que eran sus palabras como definitivas, ¿no? De aquí de Fuerza Bruta voy a leer el poema 12. La ciudad está llena de pájaros oscuros, no hay manera de espantarlos, sus picoteos caen sobre nuestros cuerpos como una verdadera granizada, vuelan ojos y dientes y narices en medio de gritos y llantos destemplados. No solo eso, los oscuros pájaros asaltan alacenas particulares, supermercados y gallineros, dejando tras de sí vacío y sangre. Yo, bruta entre las brutas, voy recogiendo pedazos, recomponiendo rostros de noche, de día, las manos llagadas, la piel maloliente, con apenas un mendrugo de pan, con solo una gota de agua, enceguecida y poeta. El objetivo siempre es el mismo: la palabra sobre el pupitre, la palabra sobre la hoja, la palabra sobre el cielo, la palabra en el encanecido corazón. Esto es realmente como un testamento. La palabra sobre el cielo, la palabra en el encanecido corazón. Es muy bello eso. No, el trabajo de la Maja es notable, la Maja Vial. Sí, pero sobreponiéndonos a esta emocional, digamos, ¿cómo ves tú el trabajo también de publicaciones, de ediciones que se están dando en el último tiempo? Desde el sur, digamos, no a nivel de Santiago, que tiene el monopolio. ¿Cómo ves tú la proyección? Claro. Mira, te iba a comentar que hay pequeños gestos que me parecen súper interesantes. Yo tengo un poco la visión de que en general en Chile hay tantas pequeñas editoriales, microeditoriales, pequeñas ediciones de libros que a veces son joyas, pero que que muy pocos conocen, que son libros parece con vocación de cierres y de pequeños grupos. Eso es una cuestión bien frustrante para uno, porque de pronto lee notas por ahí, pero es difícil acceder a los libros. Eso como en términos bien generales. Ahora aquí en la región nosotros hemos tenido la experiencia de haber conversado y haber definido que no íbamos a esperar un poco ser publicados en Santiago o en ciudades grandes, sino que íbamos a procurar nuestros espacios acá. Esas fueron largas conversas de los 80, según recordará Hans, y lo decidimos, y se armaron editoriales en provincia, como Cultrún, que hasta los días de hoy se sostiene,
Cultrún, Página Dura en su tiempo, algunas en Puerto Montt. Aumen hizo muchas revistas y libros con el sello Aumen, aun cuando imprimía en otras partes. No era propiamente un editorial, pero sí un sello que sacó mucho material literario. Yo creo que la idea de publicar en provincia y de armar circuitos de difusión es súper buena y positiva, pero llega un momento en que uno descubre que estamos leyéndolo entre nosotros mismos y se hace como necesario salir del ámbito más cercano, ¿cierto? De estos 4 lectores que Jorge Torres, el poeta valdiviano, decía: los sureños tenemos 4 lectores y los conocemos con nombre y apellido. ¿Te acuerdas, Hans? Y a mí me pareció siempre súper bueno, porque es extraordinario para la poesía incluso tener esos 4 lectores, sí, pero cuando uno ve que vienen nuevas generaciones y todo, uno piensa en esto de ir despejando el escenario, que tengan su protagonismo y su encuentro con los espacios. Tendría que ir saliendo uno, los mayores, los que ya tenemos una pega avanzada por varias décadas, y eso ha pasado con las ediciones que se han hecho en otras editoriales o en editoriales más grandes, o qué sé yo, en Santiago, en otros lugares. No por abandonar un trabajo de provincia. Yo creo que todos nosotros hemos seguido publicando tanto en Cultrún o en otras editoriales pequeñas. A mí me encanta la idea de estos libros que son súper conversados no es un editor que toma todas las decisiones, sino que uno decide las portadas, los tamaños de letra, todo lo que tiene que ver con como el corazón del libro, es decir, ese objeto que no es un artefacto ni un aparato que esté lejos de la autoría en términos de lo más profundo que le toca, y de esta relación con la vida propia y personal. El libro es una parte, una extensión de todo lo que estamos haciendo, entonces tiene sentido que uno lo converse con quien está editando. El editor, igual que aquí por antonomasia, es Ricardo Mendoza, el de Cultrún, también se preocupa, conversa con cada uno, está siempre dispuesto. No es un editor que se le ocurra: tenemos este tipo de portadas, y etcétera. Bueno, iba a contar que a propósito de 2 puntuales que me parece que pueden dar idea de cómo está funcionando algunas cosas en el sur, por lo menos desde lo que yo conozco. Una es que acaba de salir una pequeña colección que hizo precisamente el Cultrún, de 3 autores que no habían sido publicados inéditos, y que son una experiencia como de comunidad. Es decir, se prevendieron ejemplares para que solamente cuando se impriman sean entregados a quienes lo compraron y se inscribieron. Por lo tanto, eso asegura que vayan a poder seguirse sacando otras ediciones. En este caso fueron 3 poetas, y una colección que se llama Barataria, que inventó Ricardo, pero que espera tener larga vida, y que es una experiencia que yo encuentro que es preciosa porque es colectiva y participativa. Es decir, la gente mueve los libros pensando en que es para todos y no solamente para un autor. Y la otra cosa que me parece también de muy buena salud y que yo espero que fructifique: el año pasado yo participé con algunas cosas mínimas, porque en realidad la idea era que no estuviéramos los viejos, que era un encuentro de poesía joven que hubo en Castro, y que me encantó porque todos los invitados tenían que leer a otro de los autores invitados. Ponte tú que hubiéramos estado invitados nosotros los 3. Yo tenía que leer, preparar un texto crítico respecto de la obra de Hans Schuster y leerla en el encuentro. Se llevaba lista y por lo tanto había una publicación, una revista que la recogía, y Hans tenía la obligación de hacer un trabajo crítico sobre la poesía de Juan Enríquez. O sea, cada uno de los participantes tenía que hacer un ejercicio de pensamiento, reflexión y de lectura de alguno de sus compañeros. Y a mí me parece que eso es extraordinario, porque es lo que antiguamente fueron para nosotros esos grupos literarios en los que participamos, grupos de reflexión, de crítica, de conversación, de compartir lecturas, que fue fundamental para nuestra formación. Yo quisiera hacerte un alcance en relación con esto último que estabas comentando, ¿ya? Porque yo siento que hay instituciones que han sido muy mezquinas
durante toda su historia prácticamente para fortalecer la literatura del sur. Y me refiero a dos grandes espacios que son clave. Uno, que dice relación con las corporaciones culturales de los municipios, que hay algunas que han estado haciendo algunas publicaciones porque tienen grandes premios y concursos importantes, ¿ya? Como la de Valdivia, por ejemplo, ¿ya? Pero han hecho trabajo en función de ciertas antologías, no han trabajado en función de autores propiamente tal. Eso lo he hecho mucho de menos. Y la otra es la gran responsabilidad que tienen las universidades en la región, tanto la Universidad de los Lagos como la Universidad Austral, ya teniendo incluso en personajes de la literatura dirigiendo las unidades de ediciones, etcétera. Es decir, han sido mezquinos, hay que decirlos con su nombre, ¿ya? Han sido mezquinos y no han logrado establecer unas líneas de producción en torno a los escritores regionales. ¿Te fijas? Yo siento que ellos deberían recoger también el guante, porque no podemos esperar que los autores estén levantando proyectos fondar para poder estar entonces teniendo los recursos para ediciones, ¿ya? Yo siento que allí también hay un punto donde las seremías regionales también han mirado hacia el lado, ¿ya? Y no han hecho el trabajo que corresponde. Probablemente hay una línea de acción dentro de las seremías regionales que tiene que ver con el fondo del libro, que sí tiene un bonito programa, ya porque lleva escritores regionales a los colegios y está en esa instancia de mediación literaria, pero es poco. En comparación con todos los que hay, es muy poco, serán 10, 12 ya, que están en esos programas cada año, te fijas, cuando la cantidad de escritores es mucho mayor. No sé qué opinas tú en relación con este punto. Mira, yo tengo el corazón dividido en eso, porque será por la experiencia personal que toda la obra que se hizo en los 80 se hizo al margen de toda la institucionalidad. Es más, literalmente al grupo índice nos echaron de la Universidad Austral y teníamos que tener las reuniones, no sé si te acuerdas, en la casa parroquial, en el centro, al lado de la catedral. Ahí íbamos a reunir porque no podíamos. ¿Ah? Con el padre sí. Yo, claro. Entonces, claro, la experiencia que tengo es que el tema, los intereses que tienen de pronto las oficinas institucionales, evidentemente no son las que tenemos los escritores. Podríamos de pronto hacer buenas alianzas. Por ejemplo, aquí en la región, yo creo que ha habido también otras regiones donde ha sucedido, más que el fondo del libro, publicaban muchos libros los FNDR, que se llamaban, que eran los fondos que nosotros nos reíamos porque eran como los compensatorios, porque cuando hacían tremendas obras enormes en Santiago de crecimiento de autopistas, crecimiento que el presupuesto nacional iba una tremenda cantidad para Santiago, entonces como compensación hacían estos fondos regionales, que un 2% iba a cultura. Y en esos fondos regionales se publicaron varios libros acá en la región de los lagos. Libros que normalmente quedaban en eso, en una edición, a veces bien hecha, a veces no tanto, y que no tenían mayor movimiento, porque lo que importa para un libro no solamente es el editar un objeto libro, sino que establecer un marco de posición dentro de la sociedad, que llegue a los lectores, que tenga un respaldo de difusión, un respaldo de circulación, etc. Las experiencias que menciona Hans, que yo también encuentro que son de las buenas que tiene el fondo del libro, que es de invitar escritores y entonces compran, ponte tú, ya si van a haber 20 chicos en la conversación, hay 20 libros que van a comprarle al autor y lo van a invitar. Pero esos autores son generalmente autores que ya están legitimados, entre comillas, en la institucionalidad literaria, y entonces vienen de cualquier parte. Aquí a Chiloé han venido, y en general a la región, de otras partes, varios santiaguinos también. No es un programa que esté centrado, destinado a la difusión de escritores regionales, solamente algunos lo han... Entonces, claro, yo creo que en un plan nacional de lectura, estas consideraciones deberían ser tomadas. Es decir, una editorial, por ejemplo, que es la que hemos conversado tantas veces, ¿no?
una editorial que proponga un catálogo a nivel nacional y que tenga ese tremendo respaldo, por ejemplo, de llevarlo a las escuelas, porque es una cuestión importante, de masiva, ¿cierto? Que lo ligue a la educación y que provoque cierto movimiento dentro de los espacios regionales, yo creo que sería acertado y no se diluirían, ¿cierto?, tantos esfuerzos. Más bien concentrar en una gran editorial nacional, eso sería extraordinario, y que tuviera cierto énfasis en lo regional, ¿sí? Que yo creo que sería importante. Ahora, el papel de las universidades, yo también estaba bastante, ¿cómo diría esto? Como, no sé si llamarlo decepcionada, porque no pasaba mucho con la... Sin embargo, yo también tengo que reconocer que los últimos, ¿cuánto puede ser? 10 años, varias universidades empezaron a tomar en serio otra vez su papel de difusor y de depósito de las reflexiones, y han puesto otra vez como combustible en sus editoriales. Y tenemos la editorial, bueno, ya la más obvia porque tiene muchísimo dinero y muchas colecciones puestas, que es la UDP, pero está también la Universidad de Valparaíso, la Universidad de Talca, la Universidad Austral, la Universidad de Magallanes, está publicando, y tiene a varios escritores en sus direcciones. Por ejemplo, Oscar Barrientos Bradasis está a cargo de las publicaciones en Magallanes, José Tomás Labarte está en Maule, en la Universidad del Maule, y no solamente ellos, también en la Universidad de la Frontera. Entonces yo creo que está enrielándose esa parte. Todavía no toca que digamos que bueno que está toda la literatura, por ejemplo en Valdivia, sí, todavía no podemos decir que está toda la literatura nuestra, la que hemos generado, y algunos libros que deberían ser esenciales, por ejemplo reeditados. Pienso hoy día, por ejemplo, en Noche de Agua de Sergio Mancilla, por decir, un primer libro que publicó siendo estudiante ya todo, un libro como ese debería estar editado en la Universidad Austral, por ejemplo. Esa línea editorial en la Austral yo creo que podría perfectamente se concentrar, que han sido estudiantes de la Austral y que han tenido después un desarrollo de su trabajo y de su palabra que contundente. Un tirón de oreja para el Yanko González, que está ahí a cargo de Ediciones de Valdivia, ¿ya? Sí. Oye, y ahí que ustedes conocen, ¿cierto?, muy bien en esas tierras, a mí me parece tremendamente significativo ir conversando también desde este promover, ¿cierto?, el trabajo editorial, que sea con sentido, significativo, que sea territorial también, que sea pertinente finalmente, y no solo comercial, como es la mirada que muchas veces justamente tiene para efecto de llegar entonces a la capital, monopolizar y todo lo que se ha conversado acá. Así que yo les agradezco mucho porque ese es un espacio también que de una u otra forma es parte del espíritu de este colectivo nuestro, ¿cierto? El colectivo Filopoiesis que poco a poco está recién naciendo, estamos recién partiendo, pero gracias a personajes icónicos, regionales, nacionales, como ustedes, como Jaime, como distintos, ¿cierto?, integrantes, estamos, yo creo que de a poco, posicionando esta misma idea también. Ahora, me gustaría invitarte, Rosa Betty, ¿cierto?, a volver un poquitito solamente al punto de lo que mencionaste antes en términos de esto, de como la idea, la presencia de la mujer en la poesía, a propósito del conversatorio de hoy. Y tengo aquí un poemita que quisiera leerte para ver qué nos puedes también decir desde ti, desde la imagen de mujer que tú expresas en tu poesía. Este poema es de Roxana Miranda Rupailá, ¿ya? Y se llama Evas. Este es de la antología de la poesía mapuche contemporánea, Calfumapu. Evas, hágase la tierra, le pondremos viento en el ombligo y mar entre las piernas. Hágase la luz y las estrellas. En sueños celestes trasnocharé para no ser vista. Háganse los peces, los animales, las aves. Multiplíquense y habiten el reino de mis caderas. Háganse las flores y los frutos para simular la fiesta. Hágase el hombre del barro de mi garganta, que de la saliva salga a cantar. Hágase la mujer a mi imagen, con la divina dulzura del lenguaje. ¿Cómo harías tú a la mujer desde tu poesía?
¿Cómo sería la mujer? ¿Cómo es la mujer en la poesía de Rosabetti Muñoz? Qué difícil. Es súper difícil hablar sobre, como diría yo, no sé si llamar teorizando, pero como haciendo análisis de lo que uno escribe. Yo creo que si pudiera trabajar en ese territorio, tal vez no escribiría poesía. Yo lo que hago, lo que puedo hacer con la palabra, lo hago ahí. Pero por otro lado, podría decir que lo que hace Roxana en ese poema, súper festiva y personal, ¿cierto? De su mirada sobre todo esto respecto de la relación entre la creación y la conformación de un mundo desde lo femenino, etc. Y yo más bien he estado dedicada, yo estoy tirando así, he estado dedicada durante todos estos años a mirar a las mujeres que hay. Yo creo que intentando desarrollar un imaginario que es como bien empático con todo lo que he visto acá en Chiloé. Hay poemas donde no hay nada mío, salvo un título, por ejemplo. Transcribiendo conversaciones textuales con viejas chilotas. Me interesa no solamente lo que les toca o les ha tocado vivir desde mundos que son bien oscuros, ¿no? Y con toda la violencia que tiene el encuentro con esta cultura capitalista que está llena de abusos sobre la tierra, sobre los mares en los que ellas han vivido durante tanto y tanto, ¿no? Yo todo ese mundo como en conflicto, en caos, es lo que yo he estado viviendo y cómo las mujeres viven ahí. Ahora, no es mi deseo representar una voz de mujer o algo así, ¿eh? Yo hablo desde quién soy, yo escribo porque desde mi voz de mujer chilota, de un cierto tiempo, de una edad también, y no, hay montones de territorios que seguramente no he transitado todavía, de todo lo que implica el ser femenino, que es tan amplio como lo masculino, que está siempre rehaciéndose, preguntándose y todo. No hay nadie que se haga cargo de una totalidad de eso. Algunos lo pretenderán, no lo sé yo. Pero, por ejemplo, pensaba que el tema del erotismo, yo simplemente lo he rozado en algunos poemas y sobre todo en conflicto con la cosa religiosa, como en La Santa, por ejemplo, o en Sombra en el Roselot, pero no ha sido un tema festivo, ni ha sido nunca un tema como se ve la celebración del cuerpo en el poema que leíste de Roxana, o como lo veía Maja, que era un eje de su escritura. O sea, una de las cosas más buenas que hay en la poesía es que hay tanta variedad de voces, tantas, yo creo que hablo de otro espacio, de otras, también de otra parte de ser mujer. Y me parece que mientras más haya, mejor es, ¿no? Porque yo no veo esto como, bueno, yo también lo he dicho un montón de veces y parece una cuestión como ya no lo dije yo solamente, lo he leído también, que uno es como una voz del coro, ¿no? Una voz más del coro. No pretendo como hacer uso de todo el escenario uno diciendo, no, somos y mientras más voces, las texturas de cada una, ojalá más rico es el tejido general. Yo creo que eso es lo más importante de la escritura. Y uno, fíjate que lo ve con tanta claridad cuando mira sus repisas del libro, ahí están todos, y están uno al lado del otro, por abecedario, a veces en mi escritura están así, por abecedario, no por qué tamaño, ni tan por sus nombres y entonces eso te da una sensación de democracia y de diálogo permanente, que nos hace muy bien, yo creo. Sí, claro. Qué lindo eso también, Rosabetti. Te agradezco que hayas jugado un poquito con esta invitación de la pregunta, no preparada, no planificada. Pero a propósito de esto, de que hay las múltiples voces,
¿cierto? Estas múltiples voces de las que hablan, los colectivos. Quisiera leer una pregunta que deja ahí, ¿cierto? Manuel Martín, que dejó hace un ratito. ¿En qué elementos de tu escritura han contribuido Aumen, Matra y el grupo Índice de Poesía? Este último colectivo en el cual coincidimos en el año 80, dice. Sí, sí. A propósito de las voces y Todo. los colectivos. Me acuerdo cuando me encantó cuando la Teresa Calderón ganó el premio Neruda y en su discurso dijo, a cada santo le debo una vela. Y yo creo que eso lo puedo suscribir absolutamente. Y bien en serio, yo creo que en la formación literaria que yo tenía, y la formación en general que yo tenía cuando llegué a la universidad era re pobre. La verdad es que me faltaba todo. Y yo creo que era súper ingenua, ponte tú, escribía como escribían los adolescentes, poemas de amor horrendos, imitaba descaradamente a Gabriela Mistral, era impresionante, pero yo creo que llegar sobre todo al grupo Índice, porque yo no estuve nunca en Aumen, sino que lo que conocía a los Aumen en el Índice, y a algunos que conocía personalmente, como Mario Conchero, Carlos Trujillo, porque éramos amigos, y yo iba a veces a la casa de Carlos Castro, etc. Pero el forma de trabajo Aumen lo conocí en Valdivia en el Índice, y fue para mí fundamental, es decir, el hecho de llegar a una mesa de trabajo, poder leer, atreverse igual a leer un original o algo que estuviera escribiendo y someterte a la crítica de gente que tenía 3 veces más lecturas que uno, gente que lo que decía no era un ejercicio intelectual así hueco o por lucirse, sino que porque de verdad estaba pensando en lo que acababa de escuchar. Creo que fue definitivo para cómo enfrentar la poesía también, cómo hacerlo una forma de vida y después extenderlo, porque nosotros no solamente nos juntábamos una vez a la semana en una sala a hablar de poesía, sino que éramos amigos de la vida. Entonces alguna reunión de Índice podía empezar hoy día a las 4 de la tarde y terminaba 3 días después. Y a veces no íbamos ni a clase a la universidad porque estábamos todos como muy enamorados unos de otros y de lo que pensábamos y de lo que sentíamos y de lo que escribíamos. Y fue un tiempo maravilloso en ese, y yo creo que cala de tal manera que es definitivo para lo que uno escribe y hace después. Una de las cosas que me quedó mucho reverberando para siempre es la seriedad y el rigor. Es decir, yo no me imagino que algún índice haya pensado que escribía una cosa hoy y mañana la podía publicar o se enojaba con el mundo porque no le permitían publicarlo. Nosotros creíamos que había que someterlo a la lectura de los compañeros, someterlo a la criba del tiempo, y nadie te debía nada, sino que nosotros debíamos al mundo en realidad el privilegio de poder escribir, el privilegio de poder decir el mundo con palabras. Yo creo que esa cuestión fue importantísima. La manera de entender cómo hacer, cómo ejercer o cómo estar dentro de este espacio. Y eso para mí fue realmente importante. Y lo otro, el nivel de lectura, habían algunos obsesos dentro del Índice. No sé, me acuerdo de Luis Ernesto Cárcamo, por ejemplo, que uno no se lo quería encontrar porque significaba que yo no iba a ir a ninguna clase, porque acababa de descubrir una revista que había en la hemeroteca, no sé dónde, en qué repisa, y mira qué poetas están aquí, te sentaba donde estuviera en el pasto, donde fuera, y a leer y a comentar inmediatamente, y tenías que andar todo el día encendido con esas cosas. Yo creo que es como debería ser la vida universitaria, ¿no? Bueno, por eso terminó en Harvard, po. Acuérdate. Sí, pues. Y nosotros que no nos queríamos encontrar, no terminamos en Harvard. Nosotros que le sacábamos el kit en la universidad. Oye, yo les tengo un regalito, porque encontré entre mi biblioteca un texto que me regalaron. Llegó a mí regalado porque de hecho está dentro de un programa, ¿cierto? A propósito de universidad, a propósito de temas culturales y a propósito de programas como Libro Libre Chile. Entonces voy a leer algo a ver si es que lo reconocen por ahí. Después les voy a mostrar lo que tengo.
A fines de los 70, en la ciudad de Valdivia, se realizan acciones bajo el arrimo del Grupo Matra, Médula del Hueso en Mapudungún, y allí se conjugan las voces de diversos creadores que darán vida a los martes de la poesía. Por ese entonces, las acciones tenían otras implicancias metapoéticas, a rato contestatarias o bien amparadas ante la necesidad de mostrar nuevas realidades con la profundidad de la vida y de cantar a la condición humana, ante el amor, el odio y las pasiones. Desde entonces, varios de los autores que deambularon por el subterráneo de la Municipalidad de Valdivia continuaron con su trabajo creativo y hoy se encuentran en diversas latitudes. De nombrarlos, la lista sería extensa como el público que solía acompañarnos. Luego de casi 3 décadas y bajo el alero del programa cultural del Centro de Extensión y Servicios de la Universidad Católica Silva Enríquez, desde el año 2004, los martes de la poesía vuelven a correr en otras aguas, refundiendo lo fugaz con lo que perdura. Después de todo o nada, ciudadanos, aún tenemos Marte de la poesía. Esto que he leído, claramente de nuestro amigo Hans, aquí está, firmado, ¿cierto?, por Hans Schuster. Oh, sí. Y lo recuerdo porque a propósito de lo que nos preguntaba, ¿cierto?, acá en la audiencia, Manuel, a propósito de lo que conversaban de los colectivos, me encontré con este textito que lo tengo guardado desde que yo estudiaba filosofía, ¿cierto?, esta edición del 2005, donde muestra cómo a lo largo de los años Rosabetti ha estado, ¿cierto?, en múltiples proyectos, invitada a múltiples creaciones colectivas, conjuntas, y desde ahí, en este caso, junto con Hans, que imagino tuvo no mucho, sino que casi todo que decir para que esto se diera en ese entonces, me voy a permitir, y discúlpame si no lo leo como lo leerías tú, pero esa es la gracia, un poemita tuyo para hacerte una pregunta, ¿ya? El poema que tienes acá, de Baile de Señoritas, de Editorial Cultrum Valdivia, 1994, se llama Deseo. El deseo es un barco poderoso arriando anclas y cadenas en medio de la noche, estallando con el estrépito de las posibilidades. Bajo el silencio crispado, el ansia apenas perceptible. Es también el despliegue de luces en las islas de canales tan angostos, donde un barco, más que navegar, acaricia. Rosabetti Muñoz. ¿Cuáles serían tus deseos hoy? ¿Hacia dónde van los deseos de un 2021 o de lo que viene? ¿Qué deseos tienes que podrían ser sueños, que podrían ser proyectos, que podrían ser a lo mejor escritura, libros? ¿Quién sabe? ¿Qué deseos tiene Rosabetti Muñoz a fines de este año 2020? Mira, estaba acordándome hace unos días que hasta el año pasado, hasta octubre del año pasado, mi vida iba así en una dirección y de repente cambió, pero completamente. Estábamos mi marido y yo por jubilarnos, pensando en que iba a llegar el momento y nos jubilábamos, llenos de nietos, estamos encantados con la abuelitud, que fue una experiencia así, una experiencia impresionante, extraordinaria. Yo encuentro que mejor que la maternidad, porque estaba muy llena de miedo en la maternidad, en cambio ahora pura celebración. Y entonces encontraba que estaba escribiendo, que estaba leyendo todo lo que quería, bien, y de pronto, en octubre del año pasado, vino un vuelco total, y yo digo, ¿cómo me voy a jubilar si uno tiene todavía tanto que decir, tanto que hacer, tanto que conversar, que acompañar, que ya empezó a instalarse una idea de un nuevo Chile que puede ser tan diferente al que estábamos viviendo y sufriendo y soportando, y sobre todo, no tanto en lo personal, porque nosotros siempre hemos sido profesores, mis hijos son casi todos profesores, tenemos una vida bastante regular, no hay grandes vicisitudes, pero sí es un país horrendo el que se fue construyendo y cada vez más deteriorado, más fracturado, y lo veíamos porque yo he hecho clases toda mi vida
solamente en colegios municipales, solamente en colegios públicos. Y para ustedes que saben sobre eso, significa encontrarse con la cara peor, ¿cierto?, de este sistema. Cada uno de esos chicos viene de familias donde están sufriendo todos los embates de lo que ha significado, que las pésimas jubilaciones, que las enfermedades, que no hay quien se las financie, que saben que la abuelita tiene que esperar todo lo que sabemos de este sistema monstruoso. Usted vivía ahí y tú lo conocías en la sala de clases y lo conocías. Y de pronto viene este vuelco que hace la posibilidad de pensar en un otro país. Entonces, dejando a un lado que la pandemia ha dado otra dimensión al tema, una dimensión que a mí en lo personal me conmueve, pero profundamente, porque vino a ser un movimiento que es obligadamente llevarnos a los interiores, lo cual significa volver hacia adentro de nosotros mismos. Yo creo que simbólicamente es impresionante lo que ha pasado. Pero a mí me parece que la participación, el sueño de un país que viene, es un territorio de la poesía. Y me encanta estar hablando todos los días con chicos, con la gente con la que puedo, citando poemas, libros, volver a leer a este poeta, volver a leer a José Ángel Cuevas, volver a leer a la gente que ya llevaba diciendo esto muchísimo tiempo. Y eso es un territorio especial para la poesía. Yo creo que la gran poesía nacional tiene mucho que decir en una construcción no Chile, y en eso cómo hacer, qué más sueño podría tener que ese. Yo creo que todo lo demás, la escritura, lo que uno va a hacer o no va a hacer, todo está relacionado con eso fundamental que le está pasando a todos, que no se está pasando a todos. Y bueno, y uno tiene que como hacer lo que ha hecho toda la vida, es decir, participar de ese tejido, participar de esa experiencia como pueda y de la manera que pueda y de la manera que ¿cómo se llama?, que sea mejor para... Así que yo estoy igual que todos, yo creo, expectante, soñando. Yo creo que es un momento súper impresionante porque está pidiendo de nosotros lo mejor que tenemos. Hay un montón de gente que está indignada y que dice, no, no va a resultar, no va a pasar, los abusos otra vez. Y sí, tienen toda la razón para pensar en eso, pero yo creo que nos hace mejores apostar otra vez, creer de nuevo. Yo creo que eso es lo que ha hecho el hombre durante, la humanidad ha hecho durante, hemos estado en momentos, el hombre ha estado en momentos tan terribles como estos, y tiene que hacer apuestas, alguien tiene que apostar para que la cosa, apostar no a la loca, sino que creer en que otros pueden hacer cosas buenas. No sé cómo más decirlo, pero mis sueños van todos en esa dirección, en pensar, en conversar. Todas las conversaciones que estamos teniendo con los amigos, todas tienen que ver con eso. Ahora va a empezar, vamos a tener como en marzo, primera semana, ya tenemos planeado un congreso del colectivo Pueblos Abandonados, de los abandónicos, y lo estamos planeando, porque queremos conversar de esas cosas, porque todo está ordenándose para que volvamos a trabajar en colectivos. Esto mismo que ustedes invitaron y en lo que nos hemos sumado con tanto cariño y no siempre con toda la actividad que pudiéramos, pero trabajar en colectivo, eso es hacer comunidad, que son palabras que estaban proscritas y están retornando todavía, es precioso. Sí, concuerdo contigo en eso. Hans, ¿qué puedes comentar tú? Sí, no, justamente yo iba a preguntarte eso en relación con las acciones que se estaban dando en el sur, digamos, porque siempre hubo mucho afinamiento, por decirlo así, entre algunos músicos, ciertos pintores, dibujantes, diseñadores, diseñadoras, ¿ya? Hay gente del teatro también, ¿ya? Pero siempre como acciones aisladas. Probablemente lo más fructífero fueron los grupos de los escritores y escritoras, ya que perduraron en el tiempo, digamos, ya con acciones desde Trilce para adelante, por mencionar, digamos, porque en otros momentos también hubieron a través del Pen Club, ya, y otras instancias, pero eran con otras características. ¿Cómo ves tú este punto de los colectivos, ya? Que hoy en día están emergiendo? ¿Cuál es tu visión, Rosabetti, en relación con lo que está aconteciendo allá? ¿Ya? Bueno, yo creo que son necesarios los que más están metidos en colectivos son jóvenes, ¿eh?
Aquí hay muchos chicos jóvenes que están participando de grupos y de encuentros y de pensar en conjunto. Les cuesta, sí, porque está más en ellos que en nosotros, en el ADN, el tema del individualismo. Y entonces los grupos que se forman son muy grupúsculos y no tienen comunicación con otros, suelen ser súper aferrados a una idea, les cuesta dialogar, les cuesta comprender, ponerse en el lugar del otro, les cuesta la empatía. Cosas que nosotros sí sabemos usar, esta cosa un poco bisagra de participar y tratar de comprender a los demás. Pero yo creo que es un espacio en construcción, Hans. Creo que así como para nosotros tampoco fue milagroso ni ocurrió de pronto, sino que fueron, por ejemplo, yo no sé si el índice habría podido trabajar si no hubiera sido porque estaba antes el Matra. Es decir, el Matra fue el que armó primero todo el espacio en Valdivia, y después el índice se armó con personas que estaban en el Matra, que ya tenían toda la experiencia, que ya tenían un ordenamiento espacial incluso de relaciones, cosas como armaban los trabajos, y que nosotros incluso usamos y repetimos. Ponte tú, no sé, me acuerdo de haber ido a hacer el mismo libreto de San Francisco, que fuimos hasta el seminario menor a hacer los índices, fuimos a leerle a los seminaristas el texto precioso, que fue de un martes de la poesía. Es decir, nosotros, muchos, La Maja, Pedro, el Jorge Torres, muchos que circulaban por Valdivia, andaban por el índice y todo, pero todo ese tejido que hoy día parece tan nítido no era tan así. Participábamos de una y otras actividades de otros grupos, porque la necesidad en ese momento era, es cierto, el hacer presencia, tirar los discursos, los panfletos, todo lo que hacíamos, los impresos, etcétera, y mientras más fuéramos, mientras más colaboráramos, era más efectivo. Y yo creo que eso mismo va a empezar a pasar ahora. De hecho, si no fuera por la pandemia ya se notaría más, porque ya lo sabemos que varias cabezas, o sea, eso son todas novedades, ¿no? Piensan más que una y estamos en esa. Yo, como digo, no, a mí me encanta cuando me invitan a algún colectivo, porque yo digo, tiene que servir de algo la experiencia que tenemos, la experiencia de trabajo. Cuando no se apostaba por ningún éxito personal, no era lo que nos movía, y yo creo que eso es muy bueno que otra vez aparezca, que en el escenario nacional, por ejemplo, de la literatura, no vuelva a discutirse otra vez solamente nimiedades o tonterías hasta farandulescas, sino que se vuelva a los temas que nosotros nos preocupaban, que eran los temas que llevaron a hacer que cada uno tuviera una propia voz poética, que era la relación entre el discurso, cuál era el sentido, por qué le podría importar a una comunidad como esta, qué relación tenía con el desarrollo cultural de la propia región, qué vínculos se armaban entre los otros actores de su mismo desarrollo. Ese tipo de cosas de lenguaje y de preguntas yo creo que se están instalando de nuevo, y en ese sentido me interesa mucho, es decir, cómo acompañar los procesos políticos con no es que la poesía tenga ninguna obligación y tiene por qué ser tantos discursos, yo creo que no, pero sí nosotros los ciudadanos que escribimos poesía tenemos que, no sé, trabajar y participar de manera que vayamos armándole también con eso un sentido mayor a esto de participar en cultura. La cultura no puede ser un adorno ni un suntuario, tiene que estar como decía Telier, ¿no? En todas las mesas, y tiene que ser un derecho de que la gente tenga acceso. No puede ser que hayan grupos como de élite que pueden disfrutar de maravillas de la belleza para su alma, y que otros no puedan tener y que lo miren desde lejos. Gracias, Rosabetti. Oigan, estamos llegando poquito a poquito al cierre de este conversatorio. No nos dimos cuenta y ya llevamos 1 hora 20. Así que desde ya agradecer infinitamente. Obviamente dejemos estos últimos minutitos para el cierre, para lo último que podamos decir. Entonces yo les propongo que Hans pueda hacer su último comentario y pregunta, ¿cierto? Que puedas tener.
Y a Rosabetti, yo a ti te pediría que para tu cierre, si fuera posible, nos dejaras ahí alguna última lectura de una poesía tuya y algún comentario justamente desde y para las mujeres poetas de Chile. A ver, con esta idea de poesía de mujeres. Entonces, Hans, una última palabrita y después, Rosabetti, me encantaría si nos pudieras leer un último poema para el día de hoy. Sí, bueno, yo fundamentalmente quiero agradecerle a Rosabetti todo el trabajo que ha desarrollado durante todos estos años, porque su literatura me ha acompañado siempre y ella ha sido muy generosa de enviarme siempre las ediciones de los libros que ha estado publicando. Y cuando no han sido físicamente me llegan en PDF, así es que muchas gracias a Rosabetti. Pero hay un punto que yo dejaría a ella fundamentalmente para que nos dé cuenta de su trabajo poético, porque como lo mencionó hace un rato atrás, hay distintas visiones de mujeres que están instaladas en su discurso. Son voces múltiples y esa visión coral yo siento que tiene que hablar por sí sola. Así es que, Rosabetti, no quiero hacerte ninguna pregunta de nada, sino solamente disfrutar de tu lectura. Y muchas gracias de nuevo. Ya. Bueno, voy a leer, miren, este libro que se llama Ligia, que salió en LOM el año pasado. Es un libro sobre el exilio, pero a mí me gusta mucho porque me gusta no el libro tanto, me gusta la experiencia de la que nació, porque me hice muy amiga de Ligia, precisamente se llama como ella, y ella dio origen, esas conversaciones dio origen a este libro. Como suceden las cosas en esta vida, pues así como de la naturalidad. Voy a leer de Ligia entonces dos poemas. El primero fue mi abuelo. Hay una caravana de abuelos enterrados en la pampa argentina. Solo uno tiene en los bolsillos la foto doblada de su hija en vestido de primera comunión. Las cruces se han borrado por efecto del viento, aunque partieron su amor en dos y se fueron, aunque las rebanadas se llenaron de moho, ellos fueron los primeros. En cada familia hay un hueco en la fotografía, una silla detrás de la puerta, los nudillos blancos de tanto apretar. Hostilidad de las altas rejas, alambres de púa, portones, alarmas, veloces carreteras. Se vuelve al país y lo encuentras abierto a todo lo largo, un tajo palpitante, casas de espaldas a las plazas, de ancas enormes en patios escondidos, excesiva realidad de las calles. Oh. Sin la cordillera me perdí, urgencia y estallido, vulnerable en la ciudad ajena, fui poniendo mis señas, el cuerpo primero, en las repisas, objetos sagrados de la memoria, pero mi cuerpo siempre, porque también era la casa del miedo, y en otro tiempo habitó allí el rencor, la decepción, queda la rémora, esa pátina oscura. Este es el país que se construyó. Para esto le sacaron las uñas a los amigos y tiraron al mar cuerpos amados atados a rieles, trozos de concretos. Para este nuevo Chile amordazaron, fracturaron huesos, rompieron tímpanos, saltaron la cerradura de las piezas donde dormían los niños. Gracias. Muchas gracias, Rosabetti. Muchísimas gracias, como te decía, por acompañarnos entonces en el día de hoy, que es nuestro último capítulo del ciclo de conversatorios Filopoiesis 2020. Ha sido un tremendo agrado escucharte, aprender de esta tremenda experiencia de colectivos que también tienes y escuchar también tus escritos, conocer un poquito más, ¿cierto? Y así también lo agradecen desde distintos rincones que están ahí escribiendo y que nos siguen siempre como audiencia en nuestro fanpage. Han dejado ahí algunos escritos, han dejado abrazos,
Manuel compartió un texto para que lo puedan revisar, ¿cierto? Después en nuestro Facebook, en esta transmisión, compartió el poema que escribió para Maja y que leyó en su velatorio. Hans también ahí en algún minuto escribió. Así que estén muy atentos, vayan leyendo, atentas también. Aquí Nacho Winun nos escribe: muchas gracias por estos espacios importantes de las palabras, la memoria y las proyecciones desde el sur. Saludos nos envía. Excelente, pude leer a esta poeta junto a la poesía de Carlos Vega en el sur de Magallanes, María de los Ángeles Lescano, que también siempre nos acompaña. Así que a todos ellos y ellas agradecerles también su audiencia. Rosa Betty, un tremendo agrado, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Gracias a ti también, Hans, y un abrazo grande.